Mi nombre es María Fernanda Castellanos Narváez del Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonso, extensión San Cristóbal. Soy de la carrera de Enfermería, de la 5036. En la materia de Fisiología presentaremos una exposición respondiendo las siguientes preguntas del sistema digestivo, del sistema renal y de las generalidades del electrocardiograma. Sistema digestivo. ¿Qué es el peristaltismo? El peristaltismo es el movimiento involuntario del estómago. Este consiste en la aparición y el desplazamiento progresivo de un conjunto de ondas de contracción circular, que tienen cierta velocidad y va en sentido descendente, y tienen un intervalo. Esto lo que permite es que se desplace el contenido del tubo digestivo. El peristaltismo, también conocido como motilidad gastrointestinal, tiene mucho que ver con el movimiento de los alimentos en el tubo digestivo. El tubo gastrointestinal tiene un recorrido desde la boca hasta el ano. Está compuesto por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Esto también va con algunos órganos secretores, como son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Esto cumple una función de transporte, de alimentación, de digestión y de reabsorción de alimentos. Está controlado por el sistema nervioso autónomo. La motilidad gastrointestinal depende mucho de la musculatura parietal. Esto también tiene patrones de motilidad. Estos patrones, los más importantes, son el peristaltismo, la segmentación rítmica y la contracción tónica. El peristaltismo lo que permite es que se mezcle el bolo alimenticio con el jugo digestivo por medio del peristaltismo no propulsivo. La segmentación rítmica es la contracción de la musculatura lisa en diferentes áreas vecinas o alternativas, y la contracción tónica es la que permite la contracción de la musculatura circular en todo el tubo digestivo en forma de ondas. Estas ondas van disminuyendo su velocidad de arriba hacia abajo, por lo que el contenido del tubo digestivo también desciende su velocidad hacia el ano. Estas contracciones tienen un área específica, como son los esfínteres. Este es el bolo alimenticio. Esto va dirigido en forma de ondas, por lo que el bolo se va desintegrando en forma que van absorbiendo los nutrientes por todo el tubo digestivo. El ácido gástrico. El ácido gástrico es el producto de las células parietales y oxitínicas que cumplen una función vital y importante en la homeostasis corporal. La composición del ácido gástrico depende mucho de la conformación tanto de las hormonas como de la producción de como de las hormonas de la gastrina, la acetilcolina y la histamina. El ácido gástrico fisiológicamente se compone de dos partes, una inorgánica y otra orgánica. La parte inorgánica depende de los componentes como son el agua, que es la base de esta, el ácido clorhídrico, que es producido por las células parietales y cumplen una función de desnaturalización de proteínas y un medio estéril contra las bacterias. Tenemos los iones de carbonato y el moco, que son producidos por las células epiteliales, cumplen una función de protección contra la disminución del pH y la pepsina respectivamente. Tenemos también el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Estas regulan la bomba de protones. La composición del ácido gástrico orgánica está compuesta por el factor intrínseco, que es la producción del ácido clorhídrico, que junto con la vitamina B12 impiden su digestión, pero que más adelante será absorbida por el ion. El otro factor es el pepsígeno. El pepsígeno es compuesto por las células semogenas. Estas células lo que producen es esta enzima, que son de gran importancia en la proteolitis. También tenemos el factor trofeil. El factor trofeil se produce en las células epiteliales. Esto lo que hace es cumplir la función de protección. Tenemos la histamina. Esta es producida por las células estrofenoil, que
permiten la regulación de la secreción ácida. Tenemos la gastrina, que es producida por las células G, que permiten el control del ácido. Y tenemos la somatostatina, que es producida por las células T. Estas también producen y regulan la secreción ácida. Tenemos la renina o quimiosina, que solamente es una enzima que se encuentra en los recién nacidos hasta que empiezan a producir el ácido gástrico. El vaso es un órgano que se consigue en casi todos los vertebrados. Este cumple una función importante en el sistema inmunitario y es el centro de actividades en el sistema linfático. Este cumple la función de destrucción de plaquetas y de glóbulos rojos. También se caracteriza por la producción de hematíes en el embarazo. El vaso es un órgano que es plano y ovalado, se sitúa en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Es próximo al páncreas, al diafragma y al riñón izquierdo. Es un órgano muy vascularizado, por lo que su lesión puede provocar derrames internos letales. Mide aproximadamente 13 centímetros de largo, 8,5 de ancho y de grosor tiene 3,5. Pesa entre 100 y 250 gramos. Este es un órgano muy importante, pero en el momento de ser extirpado no cumple alguna complicación en el humano. El vaso cumple dos funciones, la función inmunitaria y la función hemática. La función inmunitaria es tanto humoral como celular. Esto lo que hace es filtrar la sangre circulante y sintetiza la inmunoglobulina M. Produce la opsonina y la propeptina, que cumplen una función importante en la fagocitación de bacterias con cápsula. Y la función hemática pues produce eritrocitos en el feto, es decir, glóbulos rojos. Esta función se pierde cuando el niño crece, produciendo que la médula roja merme este tipo de flujo y destruye los glóbulos rojos y también cumple una función de almacenamiento del hierro, de plaquetas y de macrófagos, que serán utilizados más adelante por el organismo. Sistema renal. ¿Qué es el nefrón? El nefrón es la unidad fundamental y básica del riñón. Esta se encarga de la purificación de la sangre. Otra función muy importante es la filtración de la sangre y de la regulación del agua y de sustancias solubles. Esta lo que hace es regular y reabsorber las sustancias necesarias hacia el organismo y excretar el resto por la orina. El ser humano tiene aproximadamente 1 y entre 3 millones de nefronas. El nefrón tiene una estructura. La estructura del nefrón está compuesta por el glomérulo. El glomérulo es la que se encarga de la función de la filtración y de la aclaración del plasma sanguíneo. Este está compuesto por una red de vasos sanguíneos y una cápsula llamada cápsula de Bowman. Después tenemos la arteria aferente. Esta es la que provee al glomérulo, esta que está aquí, de sangre, y lo que hace es que está compuesta por células yuxtaglomerulares, sintetiza la renina, la dolesterona y la angiotensina, para tener más control sobre el volumen sanguíneo y la presión. Después tenemos lo que es la arteria eferente. Esta es la que retira la sangre del glomérulo y tiene más control sobre el volumen y el flujo en el glomérulo. Después tenemos el tubo proximal. El tubo proximal, que se encuentra aquí, mide aproximadamente entre 15 milímetros y tiene 55 nanómetros de anchos. Esta lo que hace es absorber entre el 40 y el 60% del ultrafiltrado. Tenemos después el asa de Helén. El asa de Helén está compuesto por dos capas.
o dos porciones, que es una súper delgada y es muy permeable al agua, y la otra que es gruesa. Tubo distal. El tubo distal es el que se encarga de la reabsorción selectiva de sodio y de la acidificación de la orina. Este tubo se une al tubo colector, del tubo colector a la papila renal, de la papila renal a la pelvis renal y después al uréter. Esto después va hacia la vejiga. Ese es el conducto de la orina. Después tenemos el tubo renal. Esta es la unidad fundamental del nefrón, ya que este es el que absorbe el filtrado glomerular como los iones de sodio, los aminoácidos y el agua. Formación de la orina. La formación de la orina consta de 4 pasos. La primera es la filtración. La filtración ocurre cuando la arteria aferente lleva sangre al glomérulo. Esto es absorbido por los capilares, donde esta sangre será filtrada y retirará los residuos metabólicos. Esta sustancia será transportada a la cápsula de Bowman. A este líquido se le conoce como filtrado glomerular. Después tenemos la reabsorción tubular. En la reabsorción tubular es cuando el filtrado glomerular pasa a través de los tubos renales. En estos tramos se van a absorber las sustancias necesarias que serán traspasadas a la sangre. El 80% de la reabsorción ocurre en la primera parte del tubo renal y el otro 20% ocurre en el tubo contorneado distal. Después tenemos la secreción. En la secreción ocurre cuando las sustancias, tanto de eliminación de la filtración glomerular y la otra parte es segregada por las células de los tubos renales. Y por último tenemos la excreción. En la excreción es cuando ya tenemos la formación de la orina. Esta pasa a través de los conductos renales, del conducto renal a los uréteres y del uréter hasta la vejiga. La eritroproyectina, también conocida como hormona EPOC. Esta es una hormona glucoproteica que su función principal es la regulación de la producción de glóbulos rojos y todo lo que tiene que ver con el mecanismo de formación de energía por vías aerobias. Esto también tiene una función muy importante en el mantenimiento del transporte de oxígeno. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón con respecto al tiempo. Este se obtiene en la superficie corporal del pecho mediante un electrógrafo de cinta continua. Este aparato es indispensable en la electrocardiografía cardíaca, puesto que es para diagnosticar enfermedades cardíacas y calcular el ciclo cardíaco. Este aparato fue elaborado en 1911 por William Eastman, quien asignó las letras PQRST a diferentes defecciones y caracterizó diferentes electrocardiogramas para enfermedades cardíacas. El electrocardiograma contiene dos partes importantes, que son los intervalos y los segmentos. Los segmentos son las líneas que unen una onda con otra onda sin integrar al segmento. Y el intervalo es la porción del EQG que incorporan un segmento y una o varias ondas. ¿Cuál es la diferencia entre el intervalo PR y el segmento PR? El segmento PR es la unión entre el final de la onda P con el inicio de la QRS. El intervalo PR es la unión del inicio de la onda P con el inicio de la PQR, incluyendo la onda P. Intervalos tenemos 4 tipos. El intervalo RR, que es la representación de la distancia entre dos ondas R. El intervalo PR, que es la representación de la despolarización del ventrículo y el retraso fisiológico. El intervalo QRS, que es la representación de la despolarización y el tiempo total del ventrículo. Y tenemos el intervalo QT, que es la representación sístole eléctrica ventricular. Y tenemos el segmento. El segmento
es el inicio de la repolarización del ventrículo. Muchas gracias, espero que les haya gustado